Bien, estamos entonces en una materia que se llama Profetismo del siglo octavo. ¿Listo? Y estamos trabajando eh, unos temas que es el tema de Amós. Estamos trabajando los profetas del siglo octavo. Recuerden que son Amós, Miqueas, Isaías y Oseas, ¿cierto? Esos son los cuatro profetas del siglo octavo y estamos viendo los contextos y todo lo que está pasando de manera general. Y luego nos centramos en el libro de Amós a ver algunas de sus características y también vimos la clase pasada, Amós y las naciones, ¿correcto? Y la idea de estos temas es no solamente ver lo que está pasando allá, sino que el profetismo del siglo octavo nos arroja luz para también analizar nuestro contexto, porque esa es la idea. La idea del texto bíblico es que todos esos textos se constituyen en, como nosotros llamamos tradicionalmente, en paradigmas, ¿correcto? En prototipos de cómo debemos actuar, de qué debemos hacer, ¿cierto? Eso es lo que se pretende con el texto bíblico, qué debemos hacer nosotros. Y por lo tanto, de ahí sacar lecciones para nuestra vida. Entonces, por eso nosotros estamos trabajando, hablando de Amós y de los profetas del siglo octavo y hablando de nuestro contexto. Entonces, hablamos de un evento o de un tema de allá y miramos qué está pasando con ese mismo tema acá en nuestra actualidad, luego de 2800 años de diferencia, pero que nos muestran que el ser humano es ser humano con todas sus deficiencias y sus fortalezas allá y acá, ¿cierto? Y hoy vamos a trabajar un aspecto que es el económico en el profetismo del siglo octavo, el aspecto económico, y lo vamos digamos, como a comparar también con nuestro presente sistema económico, que es lo que se conoce como neocapitalismo. ¿Listo? Y le he colocado como título a esta clase de hoy, Teología de la Solidaridad frente a la economía neoliberal. Este título viene a partir de una lectura que, que es muy interesante, que se llama así, Teología de la Solidaridad frente a una economía neocapital, que es de un teólogo que se llama Pablo Richard, que es muy buena, se la recomiendo, de la cual le voy a dar un pequeño ejemplo junto con otros autores que hay de ese tema. ¿Listo? Son teólogos que trabajan el tema de la economía. Otro teólogo que trabaja ese tema es un señor que se llama Franz Hinkelamer, que es alemán, pero que vive mucho tiempo aquí en Latinoamérica y es teólogo y también es economista. Entonces fusionan esos dos temas y nos brindan una luz bastante interesante al respecto. Muy bien. Entonces, habíamos hablado de que la suerte de los ciudadanos modestos en Israel en el siglo octavo, que es el tema que estamos trabajando, era bastante dura. Y el Estado no hacía absolutamente nada para aliviarla. Entonces se diría, bueno, y es que ¿qué tenía que hacer el Estado? Pues el Estado tiene que, digamos, como dar facilidades para que sus ciudadanos vivan de manera adecuada, correcta, de manera, digamos, un poco, eh, un poco no, aceptable, digna, libertaria. Pero lo que pasa es que obviamente a los gobiernos no les interesa esa clase de gente, les interesa más la gente que se deja manipular, subyugar, etcétera. Entonces, el Estado no hizo nada por aliviarla y ese siglo octavo, como les he venido diciendo, estuvo muy marcado por injusticias, por un marcado contraste entre muy pocos que tienen muchísima riqueza y muchos que son extremadamente pobres. La riqueza siempre se ha concentrado en unas pocas cabezas, porque la verdad es que pues es como mejor así, dicen ellos, ¿no? O sea, esto tiene que ser un gueto, un círculo muy cerrado en el cual no muchos puedan entrar. Así nos toca más a nosotros. Es como lo que se propone desde estas perspectivas de los sectores poblacionales hegemónicos. Entonces, los agricultores pequeños, obviamente, como había varios aspectos. Por una parte, unos
exagerados impuestos. Por otra parte, una reprensión de parte de Dios por la adoración al dios Baal, que era un dios eminentemente naturalista. Y por otra parte estaban entonces los prestamistas, que estaban muy a la orden del día diciéndole a la gente, con muchísimo gusto te presto dinero, ¿cuánto necesitas? Pero obviamente un prestamista nunca va a perder, ese es su negocio. Y bueno, el asunto es que los intereses son demasiado altos, elevados, de tal manera que la gente no podía pagar esos intereses. Y como le comento, un aspecto importante era la sequía que el Señor había enviado a ver si el pueblo definitivamente se arrepentía. Mire lo que dice en Amós capítulo 4. Amós capítulo 4. El Señor había también enviado una sequía. Mire lo que dice el 4 del 6 al 9. Yo les hice estar a diente limpio en todas sus ciudades, y hubo falta de pan en todos sus pueblos, mas ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. También les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Los herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró sus muchos huertos y sus viñas, y sus higuerales y sus olivares, pero nunca se volvieron a mí, dice el Señor. Mire, este texto es bastante fuerte. Fíjese que el Señor está hablando de cómo hizo una cantidad de cosas para el pueblo de Israel, pero la constante siempre fue la misma. No se volvieron a mí. Bueno, y acá alguien diría, bueno, pero entonces, o sea, que el Señor prácticamente los está obligando. Y si uno no quiere, ¿qué? Hombre, si uno no quiere, pues uno lleva las consecuencias. Eso es como cuando usted y yo, que somos padres, y le estamos diciendo a los hijos, mire, por ahí no es. Ojo, no es así. Tenga cuidado con esto. Y el niño se encapricha y que tiene que ser por ahí, que tiene que ser por ahí porque mis papás no saben, porque yo soy la que sé, porque yo estoy en lo cierto y ellos están equivocados. No, obviamente la experiencia de la vida, ¿no? Obviamente uno ha vivido tantas cosas y eso lo lleva a uno a tener, digamos, como razón en muchas cosas que ellos no saben. Es exactamente lo que pasa con Dios, sabiendo a dónde van a terminar adorando a un Dios tan abominable como el Dios Baal, ¿ya? Y resulta que, pues finalmente, Él les quiere dar algunas lecciones y corregirlos de esa manera, para que no sigan adorando a ese Dios Baal, pero no fue posible. En el libro de Oseas capítulo 2 dice, yo les daba el vino y el aceite que ellos ofrecieron a Baal. El vino, el aceite, el trigo. Miren lo que dice en Oseas 2 capítulo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro, y ellos se lo ofrecían a Baal. Entonces Dios los bendecía y los prosperaba, y ellos por otro lado, entonces le ofrecían eso al Dios Baal. Eso era bastante lamentable en eso, ¿no? Entonces, todo eso llevaba a que los agricultores israelitas obviamente necesitaban seguir sembrando. Ellos iban a donde el prestamista y el prestamista pues obviamente les daba ese préstamo, pero ellos finalmente no podían pagarlo y al no pagarlo tenían que entregar sus propiedades, digamos, en pago de esa deuda, y cuando era muy elevada, incluso ellos mismos o sus propios hijos, venderse como esclavos a esos prestamistas. Por otro lado estaban, como le comento, la sequía, la oruga, el saltón, el revoltón, todos esos animalitos que venían y se comían las cosechas. Y la queja del Señor siempre es la misma, y no se volvieron a mí, no se volvieron a mí. Entonces, esas personas estaban expuestos por una parte al juicio hipotecario, al embargo, ¿cierto? A esclavizarse, como les comentaba, y por otra parte, pues estaban a merced de las sequías y todo ese asunto. Bueno, ¿y por qué sequías?
porque es que se creía que el dios Baal era el dios que les daba la lluvia, el dios que les daba la fertilidad de la tierra, a los animales. Entonces Dios intentando mostrarles a ellos que, vean, no es él, no es él, soy yo. Pero el pueblo de Israel, reitero, jamás tuvo en cuenta eso. Entonces el sistema en sí mismo era bastante pesado y cada vez más áspero por el deseo de la riqueza sin piedad. Mientras que estaba preparando esta clase, estaba pensando, o sea, el ser humano no se agota, no se cansa de tener, de poseer. Es decir, ¿qué piensa una persona que tiene miles y miles de millones en unas cuentas, en propiedades, que tiene cientos y cientos de hectáreas de extensiones de tierra baldía? O sea, ¿cuál será la motivación de ellos? ¿Qué pensarán en su vida? Tierras que ni siquiera pueden disfrutar ni cultivar, y sin embargo siguen y siguen teniendo, siguen y siguen robando, siguen y siguen explotando para tenerlo. Ese es el ansia de poder, el ansia de riqueza en la cual las personas se convierten en impíos, en desalmados, en materialistas, que es lo que estamos viendo hoy. Entonces, por otro lado, también había falsificación de pesas y medidas. Ellos tenían balanzas que utilizaban dos tipos de balanzas, una con la que compraban y otra con la que vendían. Con la que compraban, ya me estoy aquí refiriendo a los comerciantes, los que tenían sus negocios, por ejemplo, los que vendían el grano. Entonces venía el agricultor con su cosecha y ellos tenían lista una balanza, correcto, que era una balanza que tomaba una medida menor de la que tenía el producto. Entonces, cuando ellos le compraban el grano al campesino, usaban esa balanza para que pesara menos lo que el campesino traía. Y cuando le vendían al público, entonces también tenían otra balanza adulterada que hacía que pesara más de lo que, de lo que, de lo que realmente pesaba el producto en ese momento. Algo así como lo que está pasando cuando uno va a una estación de servicio a comprar gasolina. Usted paga un galón de gasolina, pero le venden 3/4, porque la medida está adulterada. Y aparte de la medida adulterada, el octanaje es malo. Hablando de, entonces, si en Colombia, digamos, el octanaje tiene que estar en el 12%, por ejemplo, o en 12 puntos, pero no, entonces le rebajan el octanaje. Entonces, tras de que la cantidad es menor, el octanaje es menor también, y bueno, ahí se complica el asunto. Entonces, había muchas trampas supuestamente legales para conseguir los fines. Miren lo que dice en Amós capítulo 2, versículo 6. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Ojo, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en las casas de sus dioses. Ahí está. Entonces, ese vino que ellos bebían en cualquier altar, es que estos personajes le prestaban, eso de gota a gota, que es un negocio que se dio aquí en Colombia, eso no es de ahora, eso desde muchísimo tiempo atrás. ¿Qué era lo que ellos hacían? Mira lo que dice el versículo 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en las casas de sus dioses. Los pobres no tenían que empeñar para poder conseguir un plante diario para poder trabajar. Entonces, ¿sabe qué hacían los ricos? Le decían, bueno, pues por lo menos déjeme de empeño esa capa que usted tiene. Usualmente los israelitas en esa época no era que tuvieran un closet lleno de ropa. Tenían una túnica y una capa. La capa les servía durante el día para refugiarse del sol, de la lluvia, etcétera, y en la noche de cobija. Pero ellos en la mañana, los prestamistas le decían, le presto, pero ¿usted qué me va a dar de la día? No, no tengo nada, pues por lo menos deme esa capa que tiene. El judío sabía que tenía que esa capa pagar para que en la noche pudiera tener y cobijarse, o si no iba a aguantar frío toda la noche. Y ellos, los prestamistas, tomaban todas las capas que habían recogido de toda la gente a la cual le habían prestado dinero y se iban a las casas de sus dioses, a los altares de los dioses que ellos adoraban, por ejemplo, el dios Baal, y decían, miren cómo soy de generoso.
Mira cuánto les presté hoy para que puedan trabajar y comer ellos y sus familias. Hasta ahí, digamos, el gesto sería espectacular. Pero lo que ellos no contaban ni tenían en cuenta era que los impuestos que les prestaban a ellos, de lo que le prestaban a ellos, eran excesivamente costosos. Es decir, en palabras más, palabras menos. Digamos que le decía, présteme ahí 50 euros. Estoy colocando para que entendamos un poquitico. 50 euros. Pero usted entonces, el rico le prestaba dinero y le decía, pero usted entonces, ahora en la noche, tiene que devolver 75 euros. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el favor tan grande que le hacían? No, los tenían esclavizados tremendamente. Porque entonces el pobre tenía que trabajar todo el día, conseguir 100 euros. Estoy especulando con las cifras, es solamente un ejemplo. Conseguir los 100 euros y devolverle los 75 a aquel que me lo prestó. Los 50 y los 25 intereses. Y 25 para la familia. ¿Ya? Eso era lo que ellos hacían. Y eso es a lo que se está viendo acá con este texto. Mire lo que dice en el 5:11. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibes de él carga de trigo, edificaron casas de piedra labrada, mas no las habitarán. Plantaron hermosas viñas, mas no beberán del vino de ellas. Aquí el Señor está hablando en contra de estos poderosos. Mire, o sea, aquí en la Biblia cuando se habla, y la Biblia nos tiene un modelo económico. La Biblia tiene un modelo para todo lo que en los sistemas que nosotros llamamos mundo tienen otros modelos. Es decir, la Biblia tiene un modelo económico, político, social, religioso, ¿cierto? Pero todo esto que llamamos sistema del mundo tiene otros modelos. Usted y yo, como cristianos, tenemos que escoger cuál modelo debemos perseguir, cuál modelo debemos apoyar e implementar. Y esa es una decisión que nosotros debemos tomar. Si el modelo económico bíblico o si el modelo económico neocapitalista en este caso. Entonces, aquí el Señor le está diciendo a los poderosos, vea, ustedes han construido casas, han sembrado viñas, pero todo eso es con el despojo del pobre y por lo tanto ustedes no van a disfrutar de eso. ¿Ya? Entonces, no es ser un rebelde sin causa, no es ser un rebelde que no piensa, sino es trabarnos en una lucha inteligente con estos grandes sistemas. Eso es la pelea de David y Goliat ahí en el texto bíblico. Esa es la pelea, no es tanto un pequeñito que se físicamente, con un gigante físicamente. No, yo no le salgo a pelear. Es usted que tiene una economía pequeña frente a las grandes economías, pero usted cómo con su pequeña economía puede hacerle frente a esas grandes economías y finalmente salir triunfante. Esa es la pelea entre David y Goliat. ¿Ya? Mira lo que dice en el 8, del 4 al 6. Oigan esto los que explotan a los menesterosos y arruinan a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuánto pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan. Y achicaremos la medida y subiremos el precio. Y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. O sea, aquí está muy, muy, digamos, descriptivo ese proceso económico que estaban diciendo. Fíjense, cada vez la medida, por ejemplo, del pan es más pequeña y el pan más costoso. Cada vez más costosa la libra de, cada vez más costosa. Cada vez el precio es más costoso y cada vez, fíjese, falsearemos con engaño la balanza. Y de pronto una persona dirá, no, pero es que ahí dice 500 gramos y eso es lo que me está vendiendo, 500 gramos. Sí, pero ¿de qué? ¿Con qué están rindiendo ese producto? Usted, fíjese, ¿qué le están vendiendo a usted y cómo está consumiendo usted o qué está consumiendo? Curiosamente, las grandes transnacionales de los alimentos te están envenenando, nos están envenenando. Por ejemplo, nosotros tenemos que estar pendientes de no consumir alimentos transgénicos. Hay que dar una enseñanza un día de alimentos transgénicos. ¿Qué es alimentos transgénicos? ¿Cómo los analizamos? Y finalmente nosotros somos los que terminamos comiendo los alimentos transgénicos. ¿En qué sentido?
En que, por ejemplo, nosotros los seres humanos estamos en la cima de la cadena alimenticia. Y usted dirá, no, yo me cuido, yo no como tomates transgénicos, yo no cebolla transgénica, aguacates transgénicos, no, eso yo a eso no le copio. No, pero usted y yo comemos pollo y cerdo y carne. Esos animales están criados con alimentos transgénicos. Trucha. La trucha la alimentan con alimentos transgénicos. Y usted y yo después nos comemos eso. Y los alimentos transgénicos son una fuente de cáncer, de veneno para el cuerpo. Absolutamente todo. Nadie sabe a dónde van a terminar las consecuencias de consumir alimentos transgénicos. Pero nosotros tenemos que, reitero, entonces ser un poco más sabios con ese asunto. Bienvenida a las huertas caseras. Bienvenidos los alimentos que se consumen, que se crían en el campo. La gallina que se criaba con maíz, que no sea transgénico. En fin, esto es una guerra por todo lado. Los grandes sistemas económicos tratando de destruirte, de esclavizarte, de darte préstamos. Las grandes transnacionales de los alimentos vendiéndote transgénicos. Las grandes transnacionales de la minería explotando tus suelos en una economía extractivista por una parte y por la otra parte envenenando los ríos, cuyos pescados ya no se pueden comer. Aquí en Colombia, esos ríos, hace poco estuve en el Chocó, esos ríos del Chocó son una cosa impresionante. Esos son una cosa gigantísima. No se puede consumir el alimento que producen esos ríos porque ya es alimento envenenado. Entonces, fíjense que todo está como diseñado para destruirte de una u otra manera. Desde esa perspectiva, la iglesia tiene que erigirse como una iglesia que eduque, que abra los ojos, que le diga a sus feligreses, mire, esto no por ABC. Ahí la iglesia se constituye en una voz profética del mundo. Pero esto que estoy diciendo también es el ideal, porque muchas veces la gente entra a la iglesia como víctima y en la iglesia la revictimizan. Intenta entrar buscando como cierto solaz, como cierto descanso para todas esas circunstancias y ve que en la iglesia está otro esperando así, diciendo, siembre, pacte, para que Dios lo pueda bendecir. Entonces eso es un poco bastante loco ese asunto. Por otro lado, les había dicho que los jueces eran venales, eran corruptos y que dependiendo el que les diera más plata, entonces le juzgaba la causa a favor de ese que les había dado el dinero. Obviamente eran causas sobre todo de rico contra pobre. Es que yo necesito esa finca y le inventaban cualquier cosa como se la inventó Acab o Jezabel más bien a Nabot hasta que le quitó la viña. Y los jueces se dejaban comprar por dinero que les pasaban por debajo de la mesa y ellos decían, pase esto para acá, yo tranquilo que yo le soluciono eso a su favor. Entonces, los pobres se quedaban sin defensa, los robaban, los desposeían. Aquí en Colombia no se puede confiar en las cortes, porque las cortes están compradas. Y por más que se les presenten, digamos, algunas pruebas delictivas de los poderosos, ellos dicen, no hay nada que hacer. Aquí en Colombia hace rato, yo no sé si ustedes, no sé qué tanto estén empapados, de la muerte de un muchacho, no sé, de la famosa familia Moreno, de un muchacho que mataron un día a las brujas hace ya como 8 años. De eso ya hay serie en Netflix y todo ese asunto. Y eso no han podido fallar porque las dos peladas que estuvieron involucradas con sus novios en la muerte de otro muchacho, las familias tienen dinero y no han dejado que eso llegue a feliz término. Y eso es una guerra muy tremenda. En fin, solamente por mencionar un caso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, toda esta monarquía en Israel en el siglo VIII apoyaba a las clases burgueses de Israel, porque había clases burgueses también ahí, y ellos eran los favorecidos por todo este asunto. Entonces, toda esta monarquía debilitó los lazos de hermandad que había cuando en Israel había una clase de gobierno que se llamaba el gobierno anfictiónico,
el gobierno de las tribus. Cuando se estableció la monarquía, como el israelita tuvo que empezar a darle impuestos al rey, pues ya no podía ayudarle a su prójimo, ¿ya? Y por lo tanto, esos lazos de hermandad se debilitaron. Pero todo eso pasaba en el siglo VIII. Pero hablemos un poquitico entonces de nuestra actualidad y del sistema económico que nosotros estamos viviendo en este momento, y vamos a ver algunas características y similitudes. ¿Qué es eso de neocapitalismo o de neoliberalismo? Neo, nosotros sabemos siempre que es nuevo, y liberalismo significa libertad en lo político y en lo económico de todos los sistemas, ¿ya? Neoliberalismo. Nosotros, ustedes allá en Europa y nosotros acá en Latinoamérica estamos bajo la influencia de una cosa que se llama neoliberalismo. En este momento de la historia ya no se habla, si usted todavía está pensando que la guerra es entre Estados Unidos y Rusia, perdón, creo que está un poquito atrás en la historia. Eso ya no. Eso ya no. En la actualidad la guerra es entre países que se llaman países globalistas o proglobalistas o pro Agenda 2030 frente o en contra de otros países que se llaman patriotas. ¿Ya? Reitero, ya no es el rubio de ese grande ruso de Rocky 4 contra Estados Unidos. No, la Guerra Fría, no, ya no. De hecho, curiosamente, en la actualidad puede ser un gobierno de pronto comunista o un gobierno capitalista, pero puede que haya un gobierno capitalista que sea patriota, o puede que haya un gobierno comunista o socialista que sea patriota. La guerra en este momento es, reitero, entre globalistas y patriotas, ¿ya? Pero los globalistas proponen una cosa que se llama neoliberalismo. Y el neoliberalismo es una libertad, reitero, total en lo político, en lo económico. Y esa ideología lo que pretende es limitar lo más que se pueda la intervención del Estado en las economías de los diferentes países, porque se considera que esas economías son muchísimo más beneficiosas en manos privadas. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente se dice, no, pero es que mire, este gobierno, eso es inoperante. Este Estado es inoperante. El Estado colombiano, tal cual está diseñado, es inoperante. Está diseñado es para que haya una cantidad de democracia, de burocracia, no democracia, de burocracia. Y entonces se empiezan a vender activos del pueblo, del Estado. Por eso ya las grandes empresas que en una época eran colombianas, no, ya no lo son. Y eso está pasando en todos los países del mundo. ¿Quién compra esas grandes empresas? ¿Quién las compra? Pues las compran compañías muy, muy poderosas. Son compañías multinacionales. Esas compañías son de los poderosos del mundo. Y entonces, por ejemplo, compran el acueducto que antes le pertenecía o las telecomunicaciones que le pertenecían al Estado. Entonces ellos dicen, se las compro, ¿correcto? Y están privatizando todo, pero el asunto es que al ser los dueños de eso, entonces el Estado no puede ni siquiera tener injerencia en las tarifas de servicios públicos. Cobran lo que quieren, ¿ya? Y eso es lo que se ve, se evidencia, reitero, en casi todo el mundo. ¿Cómo se desarrolla ese neoliberalismo? Bueno, en lo económico, ellos proponen, estoy hablando del neoliberalismo. El neoliberalismo en lo económico tiene una gran bandera que se llama neocapitalismo. ¿Cuál es el presente sistema económico bajo el cual ustedes allá en Europa y nosotros aquí en Latinoamérica estamos inmersos? Se llama neoliberalismo, neocapitalismo. Y el neocapitalismo es una de las banderas del neoliberalismo respecto a lo que se conoce como la economía. En educación, en lo social, tienen otras banderas. Entonces, en lo económico, ellos plantean que el mundo es un gran mercado y que se mueve por la competencia. Una de las características fuertísimas del neocapitalismo es la competencia. En la competencia entran solamente los que tienen el poder para competir, los que tienen la economía para competir. Una persona con una empresita pequeña, ¿cómo puede competir frente a una transnacional? No puede, obviamente.
¿ya? No puede. Y aparte de eso, acá tenemos un problema muy serio. Por ejemplo, los campesinos en Colombia no reciben ayudas del gobierno. Antes, al contrario, los insumos para trabajar el campo son muy, muy costosos en Colombia. Frente a, por ejemplo, los campesinos de países como Estados Unidos y países europeos que saben esos gobiernos que la agricultura no es rentable y tienen una cantidad de apoyos financieros para los que siembran. En Colombia no. Entonces eso significa que un producto agrícola que viene de cualquier otra parte del mundo resulta más barato colocado acá en Colombia que los que se siembran acá en Colombia. Frente a eso, entonces, no hay competencia. Así es de que Colombia tiene una extensión de tierra muy importante y una tierras que podrían ser muy productivas, pero están baldías porque no hay cómo sembrar. El campesino dice, ¿cómo si cuando voy a vender ni siquiera me dan lo que yo invertí en sembrar esto y cuidarlo? Ni siquiera lo que yo invertí. Entonces, ¿para qué siembro? Por eso el problema que se tiene en Colombia fuerte de la droga, de las plantaciones de amapola, de coca, de marihuana, en fin. Entonces, todo se basa en la competencia. Y esa competencia es la rivalidad que se da entre los empresarios para abarcar más mercados, para conseguir más ganancias, para obtener la mayor cantidad de ganancias con la menor inversión posible. Esa es la filosofía que se tiene. ¿Cuánto es lo mínimo que puedo invertir en esto y cuánto es lo máximo que puedo sacar de ganancias? Obviamente, para hacer eso hay que tener unos sueldos irrisorios, unas materias primas de menor calidad, que medio soporten, porque necesitamos tener muchas ganancias. Entonces, todo eso hace que se hable del libre mercado. Nadie compra, nadie vende a menos que esté en capacidad de competir con otra empresa. Quien no está en competencia, pues sencillamente está marginado, está alienado de la sociedad económica de la cual nosotros estamos, digamos, formando parte o por lo menos formando parte como explotados, porque eso es bastante complicado. Y ese sistema neoliberal obviamente defiende la globalización, ¿ya? La globalización no es que sea malo, digamos, en cuanto a sistemas de comunicación. Vea, yo estoy acá en Colombia y ustedes están en Europa y estamos viendo una clase en simultánea y ustedes me están escuchando como si estuviéramos en un solo lugar, salón de clase. Bienvenida desde esa perspectiva a la globalización. Pero esto del globalismo es una cosa totalmente diferente y que no trae buenas intenciones para el ser humano. Entonces, eso es lo que está funcionando en todo el mundo. Hay dos grandes sistemas o dos grandes organismos internacionales que marcan la pauta en esto de la economía neocapital. Uno es el Fondo Monetario Internacional y otro es el Banco Mundial. Y ustedes los conocen porque están más cerca de ustedes que de acá. Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Qué pasa con eso? Estos dos organismos y otros tantos, por ejemplo, el Club de París, ¿quiénes manejan los hilos de esas organizaciones? Los poderosos del mundo. Discúlpeme, cuando le digo los poderosos del mundo, ahí no está Bill Gates. Esos poderosos del mundo no salen, ustedes saben que hay una revista de economía que se llama Forbes, ¿no? Forbes. Los 50 más ricos del mundo. Carreta, eso es mentira, eso es una cortina de humo. Los poderosos del mundo no les interesa salir en las revistas, no les interesa salir, que les den propaganda. Ellos están tras bambalinas moviendo todos los hilos del mundo. Ni les interesa que la gente sepa que el apellido de estos es tal. No. Estos son las personas, las familias que mueven los hilos del mundo. Son tan poderosos que tienen más plata que los mismos países, que le prestan dinero a los países. Imagínense. Entonces son estas familias a través de estos dos organismos, ¿cuáles son? El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el Club de París, etc. Y ellos dictan los lineamientos económicos que debe seguir todo el mundo, ¿ya? Imponen condiciones a los países para otorgarles préstamos. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, Colombia, digamos, necesita carreteras 5G, carreteras de quinta generación. En Colombia el atraso de carreteras es como de 20 o 30 años o 50 años. Hay carreteras en el mundo que tienen, por ejemplo, cuando un camión
pierde frenos, ¿qué hacer? Entonces las carreteras tienen como unas bahías donde puede entrar un camión que está sin frenos, donde frena sin destruirse, sin matarse ni matar a nadie. Eso en Colombia eso está lejos de suceder, pero es el país con más peajes del mundo. Entonces, por ejemplo, Colombia dice necesito construir carreteras o necesito impulsar programas de corte social, etcétera, etcétera, pero no tenemos cómo, no tenemos plata. Entonces, el gobierno colombiano dice, pues tenemos que pedir prestada plata porque pues los programas tienen que seguir funcionando. Y entonces alguien muy brillante, entre comillas, estoy siendo irónico, dice, pues echémosle mano a los préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Dicen, oh, claro, qué buena idea, hagámoslo. Pero entonces estos dos organismos les dicen, ¿ustedes quieren que les prestemos plata? Con muchísimo gusto les prestamos, claro que sí. Pero entonces ustedes tienen que, les prestamos, pero ustedes tienen que, pues, apoyarnos en ciertos programitas ahí. Así, ¿cuáles son estos programas? No, algo sencillo por ahí. Por ejemplo, tienen que avalar el aborto de niños. Ustedes tienen que colocar en su país que el aborto es legal. Tienen que avalar la ideología de género. Tienen que avalar estas famosas marchas de mujeres liberadas, etcétera, etcétera. Tienen que apoyar el homosexualismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas, digamos, condiciones o unos ideales. Hay 7.000, o bueno, como 7.500 millones de personas en el mundo. 7.500 millones de personas en el mundo. Ellos dicen, no hay cama para tanta gente, no hay alimentos para tanta gente, hay muchísima sobrepoblación. Necesitamos, matar, eso suena muy duro, ¿no? Necesitamos reducir la población del mundo, no podemos seguir creciendo en ese nivel. Y por eso entonces se da el aborto, por eso se da el apoyo a parejas homosexuales. Eso no es por la libertad no es por la libertad de expresión, por el libre desarrollo de su personalidad, no dejemos de ser ingenuos por eso. Eso es porque las parejas del mismo sexo no se reproducen. Entonces apoyémoslas para que haya más lesbianas y homosexuales. ¿Ya? Y entonces bienvenidas también las guerras. Hay más o menos como unos 5 o 7 elementos que utilizan para tratar de frenar el crecimiento de la población. Las parejas homosexuales, el aborto, las pandemias como la que estamos viviendo, las vacunas, la guerra, el hambre, porque necesitamos que la población mundial se tiene la idea de que son 2.000 millones de personas las que tienen que morir en el mundo. 2.000 millones para empezar. Porque no podemos ser más de la mitad de lo que somos en este momento. Entonces, ¿cómo reaccionamos al respecto? Dicen ellos. Entonces, ellos tienen que empezar a impulsar todos esos programas si ustedes quieren que nosotros le prestemos plata. Y entonces Colombia necesita de plata. Decimos, bueno, listo, sí, ¿dónde le firmo? Y ahí entonces empieza una publicidad y empieza a trabajarse fuerte, fuerte. Por eso los gobiernos de Colombia y de los gobiernos de Latinoamérica y del mundo no pueden darle dinero a los niños de La Guajira que se mueren de hambre y a los 8.000 niños que diariamente en el mundo mueren de hambre. ¿Por qué? Porque ya firmaron un contrato los gobiernos de que no pueden intentar solucionar eso. En medio de toda esta pandemia y se propuso que lo único que tenía que seguir funcionando eran los abortos. Eso sí, tiene que seguir haciendo abortos. La ONU le hizo firmar documentos como a 50 países de que en medio de esta pandemia, de todas maneras, los abortos tenían que seguirse haciendo. ¿Sabe cuántos niños matan hoy por abortos en el mundo? 121.000 niños. Es decir, niños que no han nacido, ¿no? Fetos. Pero todo eso lo proponen desde este sistema neoliberal y neocapital a través del globalismo, a través de la agenda globalista. ¿Ya? Entonces, se deben impulsar programas de ajuste estructural en los países si es que necesitan que les preste plata. Ustedes han escuchado que los países dicen que los grandes organismos internacionales no dicen que no estamos calificados para que nos presten recursos. ¿Quién es el que califica? Pues ellos, estos organismos de los que les estoy hablando. Le dicen a los países, a ver, si usted no apoya todo esto que estamos diciendo, pues no hay plata para ustedes y punto. Miren a ver qué van a hacer. Y los países vienen endeudados.
y necesitando plata, entonces dicen, no, pues ¿dónde le firmo? ¿Ya? Entonces, por eso los gobiernos tienen que impulsar programas de ajuste estructural, venta de propiedades del Estado a las transnacionales, acabar con la autonomía de las naciones, pobres, medios y ricas también, porque ahí todas las naciones están en ese proceso. Entonces, la idea es acabar con la autonomía de esas naciones. Perdón, aquí en Colombia, si bien se dice usualmente que el presidente es un títere, sí, lo es, pero no solamente el presidente de Colombia, el presidente, los países de aquí en Latinoamérica que están más afectados por eso es, por ejemplo, Argentina, Brasil, o sea, Argentina es el país que está más llevado acá en Colombia, Chile, aquí en Latinoamérica. Con todo esto, endeudados hasta la saciedad. En Argentina no manda el presidente ni manda a los argentinos, manda es los globalistas a través del Fondo Monetario Internacional, a través del Banco Mundial, a través de la ONU, a través de la Organización Mundial de la Salud. Todo, ellos son los que mandan en el mundo. ¿Sí ven? Ellos son los que dicen cuáles son los tratamientos para qué enfermedades, cuáles son los tratamientos en la enfermedad, para qué enfermedad, etcétera, etcétera. Y entonces se está acabando con la autonomía de las naciones pobres. ¿Listo? En cuanto a lo sociopolítico, en el neoliberalismo se concede al Estado como una institución, cuidado, que tiene que obedecer al mercado. En la actualidad hay un Dios. En la actualidad hay un Dios que se llama el Dios Mamón. El Dios Mamón. ¿Listo? El Dios Mamón es el Dios dinero. El término para dinero en griego es Mamón. Y ese es el Dios al cual se le debe obedecer. Entonces, según el neoliberalismo, el gobierno debe controlar el aumento de precios. Pero cuidado, eso de controlar el aumento de precios es sencillamente como apoyo para los poderosos. Es decir, aquí está el presidente y está el Congreso. Y ellos están bajo dos grandes grupos económicos. Por una parte, los grupos económicos nacionales y por otra parte, los grandes grupos económicos transnacionales, mundiales. Y los gobiernos sencillamente hacen lo que esos grupos les digan que hagan. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, realmente los gobiernos son unos títeres. No pensemos que porque de pronto Duque, chao, y entonces Duque renuncia y esto se va a componer. No, no estamos ni tibios. No estamos ni siquiera en un pequeño porcentaje de que esto se solucione. Entonces, hay un aumento de precios permanente, con un salario mínimo más bajo cada vez. Entonces, se debe reducir, dicen estos organismos, el dinero destinado para la salud, para la educación, para la vivienda, para el transporte del pueblo. O sea, los gobiernos no pueden, de ninguna manera pueden, aunque quisieran y aunque tuvieran, aportar para que la salud mejore. No, porque la idea es que la salud cada día se deprecie más. Cada día la salud se deteriore más para que la gente pueda acceder a sistemas de salud prepagada, que eso vale un jurgo de plata, que nadie de nosotros puede pagar eso. Pero curiosamente los sistemas de salud prepagados utilizan los hospitales y las redes de salud públicas, pagadas por nuestros propios bolsillos, curiosamente. Mire lo que hacen, ¿sí ven? En cuanto a la educación, no se puede dar una educación de calidad. Tiene que ser una educación que eduque a la gente para que la gente sea, los que puedan acceder a la educación, puedan tener un título universitario, alquilarse en una empresa, pagar, comprar una casa y durar 30 años pagando la casa y un carro y otros 10 o 20 años pagando un carro de 50 millones de pesos, que como lo sacó a crédito termina pagando 80 y cuando lo va a vender lo vende en 25 porque ya está depreciado. No se pueden modificar esas filosofías económicas. Tienen que ser así porque así están dictadas desde los poderosos. ¿Listo? Imponer limitaciones a los salarios. El gobierno no es el que... Ellos salen y dan el anuncio. Pero eso de cuánto debe ganar una persona en Colombia o en África o en Estados Unidos, eso lo dictan otras personas. No es el gobierno de Colombia. Y como le comento, privatizar hasta donde más se pueda la economía. Mantener el orden social, reprimir las organizaciones populares y sindicales. Mire, esto de que el gobierno de Colombia envía al SMAT, el gobierno no toma esa decisión.
no sé cuánto ustedes sepan de cómo se maneja todo este asunto y cuánto estemos entendiendo de lo que yo les estoy diciendo. Eso de que el ESMAD va y mata a otros colombianos, eso no lo ordena el gobierno colombiano, a él se lo ordenan desde afuera. Esto no se está dando solamente en Colombia, se está dando donde quiera que haya una marcha por la libertad, por la vida, tiene que haber una reprensión de esas organizaciones populares y sindicales y esas marchas, porque lo que se impone desde la agenda globalista y lo que se impone y lo que quiere imponer desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, la OMS, todo eso se impone porque se impone en el mundo. Ellos lo tienen planeado. Ellos tienen planeado desde su agenda globalista cuáles gobiernos, cuáles países pueden ser productores de conocimiento intelectual, cuáles países solamente jamás podrán desarrollarse económicamente. Desde la agenda globalista, todo lo que es América Latina jamás podrá desarrollarse intelectualmente. No pueden llegar a vender conocimiento intelectual. América Latina es como la despensa. La economía de América Latina tiene que ser una economía extractivista. ¿Qué significa eso? Que de Colombia y de Latinoamérica se sacan los recursos económicos, los recursos naturales, esmeraldas, agua, combustibles, todo ese asunto, pero no más, paren de contar. Eso está diseñado desde la agenda globalista. ¿Se dan cuenta ustedes? Las Fuerzas Armadas están al servicio del sistema. ¿Quién le dijo a usted que la policía está para defenderlo a usted? Está para defender a los poderosos, tanto de Colombia como del exterior. Y entonces por eso necesitamos reprimir las marchas y reprimir todo aspecto que tenga que ver con abogar por los derechos civiles de los ciudadanos, de la clase media y pobre. No, eso no. Ustedes solamente están para pagar impuestos, para de contar. ¿Listo? Entonces, la democracia, lo que nosotros estamos viviendo no es una democracia. Eso es una dictadura disfrazada con un discurso demagógico de democracia. Pero olvídese que nosotros no estamos viviendo una democracia. Eso es mentira. Entonces, estos grandes sistemas aceptan ayudar a los necesitados, pero cuidado, se les dan ciertas gotas, a cuentagotas. Entonces, salen los gobiernos y dicen, sí, estamos aportando para erradicar la pobreza. Y usualmente se dice, en Colombia el año pasado salieron de la pobreza X cantidad de familias. ¿Y qué es lo que ellos hacen? El DANE pasa diciendo, a ver, en su casa, ¿cuántos televisores hay? Su casa tiene piso de tierra o de baldosina. Entonces, si su casa tiene piso de baldosina, entonces ya no es pobre. ¿Sí? Y cada vez van bajando los estándares de lo que ellos llaman pobreza. Supuestamente los están reduciendo para decir, sacamos no sé cuántas familias de la pobreza. Mentira, no las sacaron. Lo que pasa es que lo que antes se consideraba pobreza, ya no se considera pobreza. Ya se considera como una persona de clase media. Y por lo tanto, entonces dice, salieron tantas familias de la pobreza, ahora son clase media. Eso es lo que se trabaja ahí. Entonces, todo este proceso neoliberal margina los derechos sociales, el empleo, el salario justo, la salud, la vivienda, la educación. ¿Ya? En el orden antropológico, el ser humano es alguien que produce y consume, pare de contar. Usted y yo en ese sistema neoliberal y neocapitalista contamos siempre y cuando nosotros tengamos la posibilidad de comprar productos. ¿Ya? Quien no hace eso no cuenta, no existe, no sirve. En este momento, pertenecer al sistema, por lo menos para que nos exploten, es una posición de privilegio porque estamos ahí en el sistema y nos están explotando, pero bueno, por lo menos contamos en el sistema. Fíjese eso. Así está el asunto. Y utiliza una cantidad de campañas publicitarias para que la gente consuma, ¿no? Entonces no importa que las bebidas azucaradas sean un veneno para tu cuerpo, lo importante es que las consumas y de manera exagerada. Por eso, curiosamente, las bebidas azucaradas no tienen impuestos, como si los tiene, por ejemplo, una botella de agua, que el agua en botella es el gran robo del siglo.
porque están tomando un líquido que es gratis, que debe ser de acceso gratuito, y nos lo venden bastante costoso. Y cuidado, las grandes transnacionales como Coca-Cola, como Pepsi, como Nestlé, son las dueñas ahora de las grandes cuencas de aguas en el mundo. No vaya a pensar usted que los yacimientos de agua nos pertenecen a nosotros, ya no. Eso ya les pertenecen a las grandes transnacionales que tienen ejércitos con hombres armados cuidándolas. No vaya a pensar que cuando el agua se está escaseando, nosotros vamos a decir, nos vamos a ir a vivir al campo. Allá sí hay agua de sobra. No, allá va a llegar usted y allá van a decir, sí, pero es que esta fuente nos pertenece a nosotros. ¿Cómo así? ¿Y desde cuándo? Sí, mire, acá tenemos los registros de propiedad privada. Usted no puede tomar agua de acá. ¿Cómo que no podemos? No, no podemos. O sea, que hay un ejército cuidando estas aguas. A ver qué va a hacer. Así está la cosa. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. ¿Listo? Entonces la gente debe comprar mucho y debe consumir mucho, aunque no necesite. Aunque sea un producto inútil, pero lo importante es que se mueva al mercado. ¿Ya? Porque eso es lo que se necesita. Entonces, los medios, por otro lado, son valorados por medio de la eficiencia. Es decir, en este mundo nos estamos moviendo con base en la competitividad, con base en la eficiencia. Los medios con los cuales cuenta todo este sistema que le estoy comentando, que está en todo el mundo, no están al servicio de la vida. Están al servicio de la productividad, de la eficiencia, de cuánto es que nos va a dejar de ganancia este proyecto que tenemos. ¿Cuánta es la ganancia que vamos a tener? Ah, si es buena, nos sirve, ¿ya? Entonces, el sistema neoliberal invierte en eficiencia, no invierte en vida, no le interesa invertir en vida. Para este sistema, nosotros somos sencillamente fichas que nacemos, crecemos, producimos y entre más produzcamos para el sistema mejor, y cuando ya no produzca, por favor, muérase rápido porque está haciendo una falla en el sistema. No puede seguir viviendo. Entonces, supuestamente, como les dije hace un rato, lo que se produce aparentemente no alcanza para todos. Eso es falso, sí alcanza. Pero se mantienen los productos altos para que no puedan acceder toda la gente. Y por eso se queman montañas de alimentos. El mundo sí produce el doble de alimentos de los que consume, pero se queman montañas de alimentos para mantener los precios altos. ¿Ya? Entonces, eso es algo bastante lamentable. El mercado es el famoso Mesías que trae la salvación. La salvación es ¿cuál? Subsistir, comprar, adquirir, tener, poseer. Entonces, frente a eso, las personas, frente a eso, los otros sistemas que luchan por la vida son sistemas que son un obstáculo para los otros sistemas. Entonces, es decir, cuando se levanta una persona que lucha a favor de la vida, a favor de la libertad, a favor de la emancipación del ser humano, esas personas, esos gobiernos, esos programas se constituyen inmediatamente en enemigos de los sistemas imperantes. Por ejemplo, aquellas personas que hablan y que defienden la naturaleza, esas personas se constituyen en enemigos de esos grandes sistemas neoliberales, ¿ya? Entonces, el sistema lo que hace es asegurar la vida de los que son insustituibles para el desarrollo del mercado. Es decir, de todos esos miles y millones de personas, ¿cuántos son necesarios para que nuestro sistema neoliberal y para que nuestro globalismo avance? Esas son las personas importantes que debemos conservar con vida. ¿Qué pasa con los otros? No, los otros son defectos del sistema. Esos no sirven. Por eso se le colocó ya un dinero, un valor a las cabezas de los líderes del paro, por ejemplo, que se está llevando a cabo en Colombia en este momento. Se sacó una lista con los líderes de esos paros como si fueran vándalos y se está ofreciendo recompensa por ellos, porque son gente que estorba. ¿Listo? Entonces, todo eso hace que haya una cantidad de excluidos. ¿Quiénes son los excluidos del sistema? Usted y yo.
Cuando yo hablo acá de los poderosos y todo ese asunto, yo no estoy hablando del que tiene su carro. Usted tiene su carro y yo también. Y usted tiene que ir a trabajar para echarle combustible al carro, ¿cierto? Y si no trabaja, pues su familia no come, en fin. Yo estoy hablando es de los grandes poderosos. Yo estoy hablando, reitero, de la gente que tiene tanto dinero que le pueden prestar dinero a los países. Y digo esto porque es que hay gente que tiene un carro que vive en estrato 4 y ya se cree como que forma parte del sistema. Perdón, bájese de esa nube. Usted forma parte del sistema, pero porque usted lo alimenta con sus compras, con los créditos que saca. Ah, no, ahí Hola. está. Ah, ya está volviendo, ya está volviendo. Listo, Qué pena, se cayó el internet acá. Lo lamento. tranquilo. Ya estamos ubicaditos todos. Bueno, perdónenme, permítame seguir compartiendo pantalla. Ah, pero Listo, Pastor Luis Carlos, ya. muchachos, preguntas de lo que yo les estoy hablando en este momento. ¿Estamos ubicados en lo que les estoy diciendo? Identificados. Claro, pastor, y un poco, eso es como un poco como triste, ¿no? O sea, saber que es difícil, ¿no? Pelear contra este sistema. Es muy Y la gran triste. pregunta es, ¿qué hacemos entonces, pastor? ¿Qué hacemos entonces? Sí se puede pelear. Sí se puede pelear. Mire, Pero por decir algo, pastor, nosotros que somos personas mileuristas, ¿no? O, bueno, popular, ¿no? Empleados que ganamos un sueldo. ¿Cómo podemos optar nosotros a una casa si no nos hipotecamos? ¿Cómo podemos optar a un coche si no hacemos un préstamo? es que el problema es que ahí le estamos siguiendo el juego a ellos. Sí se puede. ¿Quién me estaba haciendo esa pregunta, Roland? Sí, pastor. Sí se puede. Lo que pasa es que a nosotros nos vendieron la idea de que no podemos. ¿Por qué nos vendieron la idea? Porque a ellos no les conviene. A ellos lo que necesitan es que nosotros accedamos a créditos. ¿Ese sistema va a caer? Sí va a caer. Cuando nosotros vemos la historia del mundo, nos damos cuenta, este no es el único sistema que hay. Este no es el único sistema económico que hay. Hay otros sistemas económicos y hay autores que se han propuesto trabajar sistemas económicos diferentes al neocapital. Y existen. Lo que pasa es que yo tengo que tomar la decisión de salirme de este sistema dentro de lo posible. ¿Podemos salirnos totalmente del sistema? No, no podemos. Nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar el sistema, pero no ser parte del sistema en cuanto al espíritu del sistema, en cuanto a la ética y en cuanto al utilitarismo del sistema. Sí podemos. Entonces, lo que pasa es que hay que ser organizados. Miren, por ejemplo, ya te doy la palabra, Alexander. Entonces, ¿qué pasa? El sistema te dice, no puedes comprarte un carro de contado. Entonces nosotros te prestamos. Y yo no tengo entonces la disciplina, el carácter, y discúlpeme la palabra que voy a utilizar, la berraquera, para decir, vamos a tener una alcancía o qué sé yo, y los 500,000 pesos, bueno, qué sé yo, dígame más o menos una cuota en euros allá, digamos los 150 euros que tengo que pagar de cuota del crédito que saqué, cuota mensual del crédito que saqué. No tenemos el carácter nosotros de decir estos 150 euros los guardo y voy a tener un ahorro, ¿correcto? Y cuando tenga el carro, cuando tenga para pagar el carro de contado, entonces lo compro. Entonces nosotros no tenemos eso porque no nos educaron para eso. Pero sí podemos ir y decirle al banco, haga el favor y me presta esa platica, por favor, es que yo la necesito y pagar 20 años algo. Si nosotros educáramos, por ejemplo, a nuestros hijos, de pronto yo también estoy pagando en este momento una casa, infortunadamente porque en ese tiempo no tenía este conocimiento que tengo ahora. Estoy intentando pagar esa casa. ¿Qué hago? Entonces, lo que hago es, ¿sabe cómo sí funciona un crédito? Que usted lo saque y que el crédito diga, es a 20 años, pero que usted lo pague en 5 años. Ahí sí les das duro
al banquero. Si es que tenemos un crédito en este momento, entonces ya no me voy a demorar los 20 años, sino que ahora me demoro 10 o 5. ¿Cómo lo hago? Sencillamente consignando a capital. ¿Ya? No voy a sacar créditos. No voy a utilizar el celular de marca y como la idea entonces es que lo cambie cada año, no, yo, ¿por qué voy a cambiar un celular cada año si todavía me funciona? ¿Por qué voy a cambiar mi carro y comprar un carro de X marca porque ese es el que tiene que ser así? ¿Por qué voy a tener una tarjeta de crédito, muchachos? No tengo tarjeta de crédito en este mundo. Estaba endeudado con 2 tarjetas de crédito. Hasta que finalmente dije, no es posible. Pagué esas tarjetas de crédito, como dije, y la destruí. Y no tengo tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque no me voy a prestar para hacer más poderosos a los poderosos. ¿Quién es el que hace poderoso al poderoso? Nuestra microeconomía es la que hace que ellos ganen más dinero. Entonces no les sigo el juego a ellos. Es ser un poco más inteligente que ese sistema. Entonces sí se puede, pero tenemos que aprender a disciplinarnos. Que yo no compro camisas por la marca. Por favor, no vaya a esperar que yo compre una camisa a veces de qué marca, no sé. No la compro. No me interesa porque yo no valgo porque me compre una camisa de pronto de qué sé yo, de 100 euros. No sé cómo serán los precios allá, estoy especulando. Entonces, sencillamente no le copio a ese sistema. No consumamos de ABC marcas. No consumamos X productos. ¿Quién le dijo a usted que usted es una persona importante porque tiene tres televisores en su casa? Perdón, con uno es suficiente. Con uno es más que suficiente. Nosotros nos hemos dejado llevar que si sus hijos están en X institución educativa, ¿sabe? Mire, yo soy profesor de universidades, dicto clase en varias universidades. Y mire lo que le voy a decir siendo yo profesor de universidad. Lo mejor que usted puede hacer es no llevar a sus hijos al colegio. Ojo con lo que le estoy diciendo. Y usted de pronto se puede tocar la calle. ¿Qué está diciendo este tipo? Está desenfocado. No. ¿Sabe por qué le digo? Porque el sistema educativo de nuestros países está diseñado para hacer que nuestros hijos sean esclavos del sistema. Porque si la educación gratuita que nos da el gobierno, no crea que el gobierno va a dar una educación para que usted después se vuelva rebelde contra el sistema. Usted tiene que salir de ese sistema para que pueda hacerle frente al sistema. Y esto no es, reitero, esto no es una pelea de que nosotros, algo que seamos rebeldes sin causa, no, es una pelea inteligente. Inteligente. ¿Había levantado la mano Alexandra? Sí. ¿Cuál es la opción para la salud prepagada? O sea, ¿cuál es una opción para la salud? Yo digo que una salud prepagada. Infortunadamente, la opción que tenemos en este momento es seguir luchando por la salud, digamos, la salud pública. La salud prepagada nosotros no podemos pagarla. O sea, de pronto alguien dirá, yo por ejemplo le pago a mis papás algo que se llama Emermédica, que es un servicio de ambulancias y primeros auxilios y le ha servido mucho a ellos. Pero eso es algo muy irrisorio. Porque lo que es salud prepagada, eso es una cosa monstruosa. Pero en Colombia, para que me entiendan un poquito los que están allá, la mensualidad de una salud prepagada para un grupo familiar, de pronto de 2 o 3 personas, es mucho más costosa del sueldo mínimo en Colombia. Está como 300.000 pesos por encima, es decir, vale 1 millón de pesos una medicina prepagada, vale 1 millón de pesos mensuales en Colombia. Y el sueldo mínimo está como en 900.000. Claro. ¿Ya? O sea, entonces, es complicado frente a eso. Pero por el otro lado, más que estar pendientes de la salud es tener una buena vida. Es hacer ejercicio, una buena alimentación, es decir, cuidarnos para tener que utilizar dentro de lo menos posible esos sistemas. Entonces, ¿cómo nosotros le salimos adelante a esos sistemas? Pero primero tenemos que aprender cómo funciona el sistema. Por eso es lo que yo le estoy diciendo hoy, porque yo no sé cuántos de ustedes sepan esto que les estoy diciendo hasta ahora.
y todo lo que tengo que decirle de demás, de cómo es que funciona esta situación. Porque tenemos que entender qué persiguen, cuáles son sus objetivos, cómo están logrando sus objetivos para que yo posteriormente pueda decir, debo luchar de esta y de esta otra manera contra eso. Reitero, es la lucha de David y Goliat, pero recordemos que David le ganó a Goliat. Y creo que podemos vencer eso. En su economía personal, en su economía familiar, no se preste para eso. No se preste. No sea un comprador compulsivo. No a los créditos, no a las tarjetas de crédito. Viva su vida como usted sabe que la debe vivir. Por favor, si usted es estrato 3, hombre, usted a quién tiene que demostrarle que usted tiene posibilidades de lidiar y de vivir una vida de, qué sé yo, de que todos los días puede salir a comer en restaurante, de que tiene que ser X marca, de que tiene que ser X carro. No, viva una vida de acuerdo a lo que usted puede y tiene, mijo. Usted no tiene por qué demostrarle absolutamente a nadie que usted tiene posibilidades de esto. ¿Para qué? Si fuéramos aún más, todavía más brillantes, cambiaríamos el carro por la bicicleta. Ahí ya no tendría usted que tanquear. Uy, pero es que, perdón, pero es que las distancias que yo tengo que recorrer cada vez para ir a mi trabajo, claro, se entiende, se entiende. Entonces, reitero, hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. ¿Usted qué hace comprando pantalones de X marca? ¿Qué hace comprando un pantalón? ¿Qué día yo les compartí en un grupo que tengo? Aquí en Colombia, con la situación de Colombia. Y un almacén ahí en Medellín, creo que es como en El Poblado. ¿Cuánto vale esa camisa? Oiga, el equivalente a una camisa así como esta, el equivalente por la marca de 5 millones de pesos. ¿Cuánto es 5 millones de pesos allá convertidos en euro para que me entiendan un poquitico? Serían como ¿cuántos más o menos? Alguien que me ayude. Sería, haga de cuenta, más o menos. 1.700 por ahí. ¿Mil qué? 1.700 por ahí. 1.500, 1.600, 700 por ahí. 1.700 euros. Imagínense. Un bolsito, porque era una marca, no sé qué, no conozco esas marcas, valía como 5.000 euros. Un bolso. De por Dios. ¿Y usted cree que yo voy a colocarme una camisa que diga acá, yo no sé cuáles serán las marcas allá, pero acá, por ejemplo, una disque Adidas, Nike, no sé qué. Perdón, ¿cuánto me está pagando para que le haga publicidad colocándome una camisa con esa marca? No, respéteme. Yo no me coloco eso para hacerle publicidad a eso. Entonces es luchar contra eso. Si podemos. Usted y yo somos los que enriquecemos y hacemos poderosos a los poderosos. Entonces yo tomo la decisión de un momento, conmigo no va a contar para ser más poderoso, para explotar a los demás. No puede hacerlo. Eso es lo que tiene que educar la iglesia. La iglesia tiene que educarla para eso. Las predicaciones que usted escucha un domingo en la mañana tienen que educarlo a usted para eso, para que no siga siendo un títere del sistema. Pero no sé qué estará escuchando. Ese es el asunto. Permítame, continúo con esta pequeña exposición, porque bueno, pero reitero, sí hay sistemas económicos diferentes a la economía neocapital. De hecho, puedo incluso darles libros que hablan y nos dan ideas de cómo hacer. Entonces, el primer mundo tiene interés en las materias primas del tercer mundo, ¿no? De los que nos llaman los tercermundistas. Pero si bien tienen interés en las materias primas, no en la población. Entonces, mire cómo está, por ejemplo, África en este momento. Entonces, todos los recursos naturales de África, bienvenidos. Pero viene un africano, no, usted que es allá, usted no puede pasar para acá. Páseme sus materias primas, sí, pero usted no. Entonces, ahí está. ¿Y qué pasa con la muerte de los excluidos del sistema? No, pues, o sea, tienen que morir, ¿ya?
Se es ciudadano cuando se tiene trabajo y cuando se tiene poder de adquisición. Si no tienes poder de adquisición, no sirves de por Dios, ¿cierto? En el sistema, ser explotado es un privilegio porque por lo menos cuento para el sistema. Cuento como explotado, pero cuento. Afortunadamente cuento, ¿no? Entonces, como le venía diciendo, el que se organiza en pro de la vida, en pro de la dignidad, de la conciencia, de la esperanza, pues ese se convierte en un enemigo del sistema. A ese tipo hay que callarlo como sea. A ese tipo no hay que darle oportunidad de nada y que cuidado, hay que darle mano dura para que otros entiendan que convertirse en una persona provida no sirve, no es válido, no paga porque mire cómo termina, muerto, asesinado, baleado. Tenemos que mandar ese mensaje claro y contundente para que ninguno de los otros se levante. Aquí en Colombia matan líderes sociales casi que a diario. Una de las profesiones más terribles aquí en Colombia es ser líder social, levantarse a defender los derechos de los otros. Casi que estás con un tiro al blanco en tu cabeza. Entonces, por otro lado, la gente que aboga por la conservación de la naturaleza también son un obstáculo para ellos, ¿ya? Entonces, eso es bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Al transformarse el mercado en sujeto absoluto, nosotros como seres humanos, ¿en qué quedamos convertidos? En objetos y objetos sacrificables. En este momento se cambió el asunto. Los objetos se constituyen en sujetos y los sujetos en objetos sacrificables, ¿ya? Eso es bastante lamentable. Mira esta frase tan interesante. Ojo, estamos cortando la rama donde estamos sentados, pero no importa, porque lo estamos haciendo con eficiencia y con alta tecnología. ¿Ya? Imagínate una persona que está allá en lo alto de un árbol y está sentado en una rama y con esta mano derecha está cortando la rama del árbol en la cual está sentado. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con este sistema neoliberal, con este sistema neocapital. Eso es lo que se está haciendo porque este sistema no es funcionable, no funciona. ¿Qué es lo que se dijo inicialmente? Este sistema neocapitalista es algo que crece y de tal manera crecerá. Haga de cuenta como cuando yo tengo una copa y se echa tanto en la copa que va a llegar el momento en que se va a desbordar y va a alcanzar para todos. Fue lo que se dijo inicialmente con este sistema cuando se propuso este sistema neoliberal. Pero eso es falso. Eso es falso porque cuando la copa se está llenando, lo que se hace es, un momentico, espere, ya se está rebosando. Coloquemos una copa más grande y una más grande, perdón. Y lo que se dijo entonces que cuando la copa se rebosara iba a alcanzar para todos porque iba a rebosarse, iba a llenar todo lo demás. No, eso es mentira. Ahí entra a jugar otro aspecto que se llama la posverdad. ¿Qué tanto sabes de posverdad? En la actualidad se está trabajando un concepto que se llama la posverdad. ¿Cuánto sabes de posverdad? Todo eso tenemos que saberlo para poder saber a qué debemos atenernos y cómo lidiar. Entonces, aquí empiezo a decirles algo de aquello que debemos nosotros utilizar en contra de ese sistema. Algo. Debemos entonces vivir en el sistema, pero cuidado, rechazar el espíritu, la lógica y la racionalidad del sistema. Yo no puedo salirme del sistema. Aquí yo estoy siendo parte del sistema en este momento con ustedes porque estamos utilizando los medios de comunicación del sistema. Este celular también es del sistema. Pero ¿qué hago acá? Utilizo este sistema, utilizo estos medios del sistema en contra del mismo sistema. Fíjense, toda esta comunicación que nosotros estamos disfrutando, la estamos disfrutando, pero yo la estoy utilizando en este momento para decirles, ojo, que este sistema que nos presta esta tecnología, nos presta la tecnología, pero mire lo que quiere de nosotros. Y utilizo el sistema para abrirle los ojos a otras personas. Entonces, utilizo el sistema, ¿cierto? Pero rechazo el espíritu del sistema, porque no voy a favor de la explotación y subyugación de los otros. No comparto la lógica del sistema. ¿Cuál es la lógica del sistema? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Yo digo mentiras. Vales aunque no tengas nada. Vales porque eres un ser humano. Vales porque el Dios Todopoderoso vino y te salvó. Vales por eso. Entonces yo no aplico la racionalidad al sistema.
¿Cuál es la racionalidad del sistema? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Te digo, mentiras. Tranquilo que no vales por lo que tengas. No importa si tu carro es una marca X, que no es comercial, pero tienes un carrito. Y yo no estoy diciéndote, tienes que comprar el mejor carro y tienes que cambiarlo cada año porque es que eso es lo que vale en el sistema. Perdón, no importa. Mi carro ya tiene en este momento 7 años de uso. ¿Qué tengo que hacer? Cuidarlo, protegerlo, para que me sirva otra cantidad de tiempo. Y no estoy diciendo, ay, ya tengo que comprar el carro del 2021 y endeudarme hasta la saciedad porque tengo que tener carro del año para que la gente diga, uy, pero, a ver, carro del año, eso está bien, estás pegando duro económicamente. No, a mí qué me importa que digan que estoy pegando duro, que no estoy pegando duro económicamente, por Dios. Yo no voy a dictar clases y la gente a la cual yo le dicto clases no sabe que esta camisa, yo no sé qué marca será, marca Gato, pero no me importa, porque lo que necesito es una camisa con que cubrirme. Y no estoy apoyando a las grandes marcas norteamericanas, europeas o qué sé yo. Ustedes han escuchado una sociedad en una clase social en África que se llama, creo, si no estoy equivocado, que se llaman los dandis. Les llaman los dandis. Ojo, el sueldo básico en África es de $25 mensuales, imagínense, mensuales. Y los dandis compran ropa que un traje les puede llegar a costar $600. Marcas, Givenchy, Armani, bueno, Coco Chanel, pero originales. Y se endeudan años y años para comprarse una ropa porque pertenecen a esa clase. Creo que se llaman así, si no estoy equivocado, los dandis. Si no sabe algo de eso, busque ahí en internet y verá. Son africanos, vean, de África. Sí, es en África. Pero es estúpido. Es estúpido porque yo tengo que vivir mi vida. Tengo que vivir mi vida. Sí, los dandis del Congo. Búsquenlos y verá. Y esos se visten espectacular, pero las calles por las que pasan son pavimentadas, sus casas se están destruyendo, pero ellos visten, mejor dicho, como mejor que cualquier otra persona. En fin, entonces tenemos que lidiar con eso. Por otro lado, algo muy importante en contra de este sistema es la solidaridad con los excluidos, la solidaridad con la naturaleza, la solidaridad con la cultura de muerte y en contra de una cultura, con la cultura de vida y en contra de una cultura de muerte que está proponiendo este sistema, ¿ya? Tener una ética, ojo, una ética que no me baso en los valores de la competitividad y la eficiencia, no. Es decir, que yo a usted no lo mido porque usted sí es bueno para producir una riqueza. Yo lo mido a usted porque es usted un ser humano y lo valoro porque es un ser humano. Y de ninguna manera puedo decir, no, pero es que esta persona, perdón, pero es que esta persona vive bien y entonces por lo tanto tengo que tratarla mejor que a este otro. No, señor. Lo valora usted por la resistencia y la solidaridad que tiene en contra de estos sistemas y a favor de la vida, a favor de la fe en el Dios de la vida. El cristiano tiene que hacer una clara y definida opción por los pobres y por los excluidos. Es decir, si yo me pretendo llamar cristiano, yo no puedo estar del lado de los poderosos porque Dios no está del lado de los poderosos. Y cuidado, esto no es ser resentido. En Colombia se tiene un aspecto que se llama las famosas frases mordaza. Las frases mordazas son aquellas que la gente utiliza para decir y para callar a los que van a favor de la vida, a favor de la libertad, de la dignidad, etcétera. Con frases, por ejemplo, de que, es que usted es comunista. Es que usted es un resentido. Claro, es que como usted no tiene, entonces por eso es que está en contra de los poderosos. No, no es eso. No es eso. Es que si yo decidí abrazar el cristianismo y mis creencias entonces son las mismas que practicaba Jesucristo y creía y por las cuales murió, yo no puedo entonces ahora estar a favor del poderoso. Y no porque, reitero, porque sea un resentido social, sino porque es que no se puede ser poderoso y no se puede ser adinerado en la actualidad
sin explotar y sin subyugar al otro. Por eso el Señor dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque para que sea, cuidado, yo no te estoy hablando si es que tú tienes una o dos casas y un carrito ahí al frente de tu casa estacionado, no. Cuando yo le hablo de los poderosos, le estoy hablando aquí en Colombia del Grupo Santo Domingo, de Ardila Lule, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, o sea, de los poderosísimos. Imagínense que Luis Carlos Sarmiento Angulo es muchísimo más adinerado, 3 veces más adinerado que Donald Trump. Y Donald Trump es un magnate en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y este tipo tiene 3 veces más dinero aquí en Colombia, por Dios. Entonces, si Donald Trump es un magnate en Estados Unidos y Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene 3 veces más riquezas que esto en un país como Colombia, entonces, ¿cómo se le puede llamar a un tipo de esos aquí en Colombia? ¿Y cómo fue que consiguió el dinero? Si no fue cuando, yo no sé si ustedes se acordarán hablar del UPAC, el UPAC aquí en Colombia, con el cual perdieron la casa cientos y cientos de miles de colombianos. ¿Y quién estaba detrás del UPAC? El Señor en cuestión. Entonces, o sea, no es la envidia por la envidia, ni es el resentimiento por el resentimiento, sino que, perdón, eres adinerado y te ganas una cantidad de dinero cada minuto, pero porque estás explotando, porque estás robando, porque le estás quitando el pan de la boca al que no tiene, al que tiene que trabajar todo el día para ganarse 10,000 pesos o 20,000 pesos. Entonces, es eso. No puedo estar a favor de una persona de esa manera. Tengo que hacer una clara opción por los pobres y los excluidos. Y cuando hablo de los pobres y los excluidos, no es darle el pan cada día, porque tampoco es simple asistencialismo. No es simple asistencialismo, es educar, es abrir los ojos, es enseñarle a pescar, es ayudarlo a emanciparse. Es eso. Es ser y hacer una propuesta por la vida, no por la muerte. Y nosotros tenemos una doctrina social, pero esa doctrina social en algún momento se dijo, no, este sistema neocapital puede humanizarse. No, ya se supo que no se puede humanizar. Lo único que nosotros podemos hacer es ser resistencia dentro del sistema. Es necesario reconstruir una nueva dimensión del poder a partir de la sociedad civil. Es decir, nosotros podemos crear comunidades alternativas. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano no es ir un domingo de 10 a 12 a una iglesia, es crear comunidades alternativas dentro de este sistema. Comunidades alternativas en lo intelectual, en lo cultural, en lo ético, en lo espiritual, en lo político, en lo económico. Ese es el sistema que Dios tiene para nosotros como seres humanos. Es que el proyecto de vida que Dios tiene para el cristianismo no es solamente pertenecer a una religión y mirar a la otra religión o mirar a la otra denominación así con sospecha y decir esos son unos herejes. No, nosotros tenemos que superar eso y tenemos que unirnos todos a pelear en favor de la vida, de la dignidad. Entonces esa pelea ya no es contra el pastor de la otra iglesia, ya no es contra la otra denominación, ni siquiera contra la otra religión. Es contra los que quieren subyugarte, esclavizarte. No sigamos peleando entre nosotros mismos, porque eso es lo que los grandes y poderosos quieren y pretenden. ¿Ya? Entonces es necesario reconstruir al sujeto, como lo que estamos haciendo en esta clase hoy. Lo que yo pretendo es que usted y yo seamos reconstruidos, que nos despabilemos, que nos digamos, oiga, esto así como está funcionando no es correcto. Tiene que funcionar de otra manera, pero para eso tenemos que repensarnos nosotros mismos. ¿Se acuerdan ustedes esa historia de Platón de la caverna? Hay muchos que viven en una caverna y hay otros que han podido ver que hay unas sombras que vienen desde afuera
y se preguntan quiénes son esos. Y hay otros que han podido salir de la caverna y poder decir, cuidado, hay un mundo afuera diferente. Eso es lo que yo les invito a ustedes, salgamos de la caverna y veamos que hay un mundo diferente afuera, que yo no tengo por qué seguir siendo esclavo de un sistema que me quiere cada vez más esclavizado. Ah, vamos a coger entonces las armas, lancemos piedras, quememos las estaciones. No, no, porque eso no trae nada bueno. Eso no es correcto ni les hace daño a los poderosos. Yo tengo que mirar, estudiar a mi enemigo, porque ellos son enemigos suyos. Y yo no quiero llenarles el corazón acá de resentimiento. Yo no quiero que usted se levante, carajo, ¿qué vamos a hacer? Y llenarse de odio y de envidia. No. Ser inteligentes, ser pacientes, no prestarnos para eso. Empezar a liberar mi economía poco a poco. Estoy endeudado con los bancos, empezar a pagar esas deudas más rápido de lo que ellos necesitan que se las pague. Si usted tiene un crédito con el banco a 20 años, diga, no, lo voy a pagar en 5. Y así los daña muchísimo. Y no voy a volver a sacar un crédito. No. Voy a meter mi platica debajo del colchón y cuando la tenga voy y compro un de contado. Empecemos diciendo, necesito una lavadora en la casa. Se nos dañó la lavadora, se nos dañó la nevera. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Cuánto tenemos de cupo en la tarjeta de crédito? Vamos y compramos con tarjeta de crédito. No seas necio. No. Vas a empezar a ahorrar los 200 euros como si estuvieras pagando una cuota del banco. Así, tal cual. Y cuando ya tengas, vas y la compras de contado. ¿Pero qué hacemos mientras tanto? Pues mientras tanto, papito, lave la ropa a mano. No se le va a caer la mano. Y no vas a estar esclavizado pagando una lavadora 5 años. Esas son las pequeñas cosas que hay que hacer. Una sana economía. Pastor Nixon, tendríamos que dar unas clases de cómo sanear nuestra economía. Cómo sanear nuestra economía, que lo hay. Y el mensaje y el consejo bíblico está. Sí, eso está bueno. Tener una sana economía para no seguir siendo esclavos de todo ese aspecto. Necesitamos reconstruir nuestra propia vida y reconstruir a los que están a nuestro alrededor. Oiga, aprenda, capacítese, enséñele a su familia, enséñale a sus hijos, dígales a sus hijos, usted no va a ser un explotado y un endeudado como yo toda la vida. Y enséñele a ahorrar desde ya. Enséñele que si ese niño se quiere comprar un juguete, entonces listo, empieza a ahorrar, papi. Empieza a ahorrar de donde tiene, ¿cierto? Enséñele para que él rompa esa cadena de endeudamiento que usted ha tenido que arrastrar desde su papá, desde sus abuelos, y que diga, mis hijos no van a ser unos endeudados. Así es que se empieza a destruir. Este sistema va a caer. Este sistema va a caer. Como cayó el imperio neobabilónico, como cayó el imperio asirio, el medo-persa, el romano, el griego. Este sistema también va a caer. Pero nos corresponde a nosotros tumbarlo. Nos corresponde a nosotros debilitarlo, dar la lucha por la vida, dar la lucha por la dignidad, por la afirmación del ser humano, reconstruir a ese ser humano, educarlo. Debemos levantar nuestra identidad profética, muchachos, evangélica, para vivir en solidaridad, en sabiduría en medio de este sistema, sin deudas, sin terror, sin miedo. Yo por eso no le copio a lo que dicen los grandes sistemas de comunicación colombianos. No les copio porque yo no voy a vivir aterrado. Ha sido, mire, toda esta semana gente haciendo filas de 8 y 9 horas para tanquear el carro porque no hay gasolina. Y me decían a mí, vaya y haga fila. ¿Cómo? ¿Yo voy a ir a hacer fila? Prefiero estudiar 9 horas cómo se destruye este sistema. Y ayer un amigo me llamó y vea, están tanqueando en tal parte y no hay nada de fila. Fui y en 10 minutos tanqueé. Entonces no le hago juego a eso. No le hago juego a ir a comprar una cantidad de mercado y que se me pudra acá, porque es que esto se va a escasear. Falso. ¿Quién dijo que se iba a escasear? Sigo comprando poco a poco. Y se subieron los huevos y se subió el arroz y esto, pues no compro. Mientras que ahí eso no compro. ¿Vas a morir de hambre? No. Sencillamente ahí tengo
arroz, ahí tengo espaguetis, ahí tengo, con lo que tenemos comemos. Hasta cuando bajen el precio de lo otro, y cuando baje el precio, pues ahí sí volvemos y compramos de eso de allá. Eso es luchar inteligentemente. ¿Usted cree que yo voy a comprar un galón que usualmente bien costoso, que está en 10.000 pesos? ¿Y saben cuánto lo vendieron en estos días? Lo vendieron, para que me entiendan los de allá, un galón de gasolina aquí en Colombia vale 2 euros. ¿Y sabe en cuánto lo estuvieron vendiendo estas 2 semanas pasadas? Lo estuvieron vendiendo en 8 euros. Perdón, pues sencillamente no manejé carro esos días. Me moví de otra manera, porque no le voy a hacer el juego a nada de eso. ¿Ya? Entonces es como hacer resistencia dentro de ese sistema. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es el poder que debe ostentar la iglesia? ¿El poder político? No. ¿El poder económico? No. No, porque la solución no está en la economía. La solución no está en la política. El poder que debe sostener la iglesia es un poder espiritual, ético, moral, intelectual, que nos lleve a pensar de manera diferente contra todo esto que nosotros estamos viviendo. Eso es lo que está proponiendo el profetismo del siglo VIII, y es la propuesta para nosotros hoy. ¿Ya? Olvídese que se puede construir un capitalismo con rostro humano. No, no se puede, no se puede. Eso es falso. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque durante algún tiempo la iglesia dijo, no, pues ese capitalismo se puede humanizar. No, no se puede. Lo que se puede y lo que se tiene que hacer es destruir desde adentro. ¿Ya? Pero para eso, mire, en la medida en que yo estoy más cerca de Dios, estoy más cerca del ser humano y dignificando a ese ser humano. En la medida en que yo estoy lejos de Dios, acto seguido intentaré destruir al ser humano. Entonces tengo que estar cerca de Dios para que el Señor me dé ideas de cómo dignificar a mi hermano, de cómo levantarlo. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar armas? No. Yo no quiero que su corazón se llene de odio a partir de lo que le dije hoy. No, no es mi interés. Lo que yo le estoy diciendo es para que usted y yo nos despertemos. Para que usted y yo digamos, bueno, a ver, tengo que sacudirme. No es para que usted vea en televisión a estos grandes poderosos y miserables, ojalá les pongan una bomba ya. No, yo no saco nada con eso. No, no. Incluso tengo que empezar a intentar hablarles amablemente, con amor, porque terminan siendo más pobres de lo que nos quieren empobrecer a nosotros. Porque ¿de qué le sirve al ser humano ganar todo el dinero del mundo y perder su alma? Desde esa perspectiva son dignos de conmiseración de parte mía. Yo no quiero que usted se cargue más. Quiero darle una información de cómo funciona todo esto para que usted diga, bueno, y entonces, ¿cómo tengo que hacer para pelear en contra de eso? Reitero, sí podemos. No es para que su corazón se llene de odio y de resentimiento y para que diga usted, no, definitivamente no tenemos escapatoria. No, sí hay escapatoria. Sí hay escapatoria. Sí hay posibilidades. Eso tenemos es que pensarlas. Y yo las tengo pensadas y no yo. Hay muchísimos, afortunadamente mucha gente muy brillante, muy inteligente, que piensan, que analizan y que tienen cosas escritas, que hay videos, que hay audios, que nos indican cómo salir de todo esto. Sí hay posibilidades. Este sistema no es para siempre, pero a usted y yo nos corresponde lidiar en contra de eso. No es marginarnos totalmente, no es tomar las armas, no es encerrarnos en nuestro gueto orando y ayunando para que todo esto pase, Señor, destruir. No, es actuando. La oración sirve, es necesaria. Claro que Dios actúa en la medida en que nosotros oramos, pero a nosotros nos corresponde hacer algo que Dios dice desde el cielo, mi hijo, eso le corresponde a usted. No, no me pida que yo lo haga porque yo no lo voy a hacer, porque eso le corresponde a usted. ¿Ya? Entonces nosotros nos corresponde hacer lo que nos corresponde hacer y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. No es ser totalmente espiritualistas, totalmente fundamentalistas, porque eso nos enajena del mundo. No, no es ser religiosos. O sea, ya no podemos seguir siendo religiosos. Es estar ubicados en este mundo, con los ojos en el cielo, pero con los pies en la tierra, diciendo cómo voy a lidiar en contra de esto. ¿Ya? No es encerrarse dentro de la iglesia. No, no se puede. Debemos vivir
como resistencia dentro de todo este sistema de cosas. Vivir como resistencia, ¿ya? No es confrontación armada, no es llenar nuestros corazones de odio, es pelear contra nuestros enemigos mientras los amamos, porque ellos también, curiosamente, ellos también están esclavizados, también lo están. Es tener una comunión social, humana, eclesial. Es vivir con austeridad, sin tratar de engañarnos a nosotros mismos ni a los demás. No, ¿para qué eso? Crear alternativas a largo plazo, en profundidad. ¿Ya? No nos confrontemos directamente con las estructuras del sistema, pero sí, reitero, con el espíritu, destruirlo por dentro. Utilicemos los adelantos de la ciencia, de la tecnología, de los medios de la comunicación, de seguridad, de libertad, pero no participemos ni de su lógica, ni de su racionalidad, ni de su ética. Todo esto que yo le hablo, que ética, religiosidad, lógica, esos son aspectos conceptuales que nos dan herramientas para vivir y actuar en medio de ese sistema. ¿Listo? Conocer a fondo la lógica del sistema actual, de globalización, de agenda no globalista, de economía neoliberal, neocapital. Todo eso tenemos que conocerlo bien. Yo les estoy dando en este momento, este es un primer paso. Conozcamos a qué nos enfrentamos y conozcamos cómo funciona. Ahí tendríamos que empezar a trabajar otros pasos de qué hacer en medio de todo eso. ¿Ya? Entonces tenemos que tener una hermenéutica de vida, no de muerte, de libertad, no de esclavitud. ¿Ya? Afianzarnos cada vez en el texto bíblico. Eso nos hace resistentes al mundo. Leer la Biblia con otras claves. ¿Qué hay que hacer con? Reitero, yo estoy 100% seguro de que acá tenemos la solución para los problemas más álgidos de la humanidad. Entonces, eso es lo que debemos hacer. ¿Listo, muchachos? Nosotros seguramente no tenemos mucho poder político ni económico, pero no hay problema. Tenemos poder espiritual, ético, cultural, moral, intelectual, y esos poderes son más que suficientes para destruir los sistemas políticos y económicos que nos rodean. Amén, 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 así es. ¿Listo, muchachos? Entonces les motivo para que trabajemos con base en esto que les he comentado. Reitero, esto es solamente un primer acercamiento, pero que nos brinda herramientas para podernos por lo menos ubicar en qué mundo vivimos. Y acto seguido, cómo vamos a lidiar para que todo esto realmente pueda ser destruido lo que tiene que ser destruido. Y que los principios del reino de los cielos sean establecidos. Ustedes y yo estamos llamados a establecer el reino de Dios en la tierra. Hagámoslo. Está en nuestras manos. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Tenemos las herramientas. El Señor les bendiga y que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, pastor. Hasta Gracias, luego. pastor. Amén, gracias, Carlos. Tengan buenas noches.